pero no hay problema. Depende, en este caso, ya de ti. Si tú consideras, ¿no?, de que tu estado de salud va a mejorar si mantienes tu cámara apagada, no hay problema. Si tú consideras, pues, ¿no?, de que de repente, por el mismo estado en el que te encuentras, ¿no?, de repente no te ves tan bien, ¿no?, como tú crees, ¿no? Porque eso también es percepción, no hay problema. Profesor, parezco un zombie. Ya, no hay problema, Alejandrita. Si tú te sientes cómoda manteniendo la cámara apagada porque ahorita te encuentras mal, no hay problema, Alejandrita. Más bien, ojalá que te estés recuperando pronto. Muy bien, chicos, muy buenos días. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la materia, pero de una manera muy diferente. Así que voy a necesitar que prestes mucha atención porque te pierdes un momento, problemas para ti. Una sola vez voy a explicar esto. De paso te traigo dos videitos, ya si con dos videos, con una explicación, no lo has podido comprender, ya pues plan B, ¿no? La grabación nuevamente. Muy bien, el día de hoy te voy a hablar acerca de los ciclos de la materia. A ver, una pregunta como para poder romper el hielo. ¿Cuántos estados tenemos en la materia? ¿Cuáles son los estados de la materia? Hoy no, pero yo te estoy preguntando de frente los estados, ¿no? Vamos a Tres. primero a preguntarnos, sí, son tres, pero primero la pregunta es, ¿qué cosa es materia? ¿Qué es materia? ¿Qué es materia? Es la primera pregunta. Con esto vamos a romper el hielo. Yo les consulto, les pregunto, ¿qué es materia? No sé, profe. Muy bien, no hay problema. Recuerden que para mí el no sé no es algo malo, ¿no? Es más, a mí me gusta que me digan, yo prefiero que me digan no sé a que me estén adivinando, ¿no? Así que, ¿qué cosa será materia? Mira, cuando yo te hablo de la materia, vamos a irnos a esos tiempos, ¿te acuerdas cuando comenzamos a hablar de cómo se originó el universo? ¿Te acuerdas? De cómo se originaron las especies, ¿no? La evolución, ¿te acuerdas? Ya, eso sí te acuerdas, ¿sí o no? Porque del origen del universo creo que todavía no lo hemos hablado, ¿no? Ya te voy a hablar. Uy, cuando lleguemos a ese punto, te vas a salir traumado, porque, porque la idea más habitual es pensar que nosotros vamos a tener, ¿no?, la capacidad de poder vivir durante largo tiempo. Pero cuando hablamos acerca del origen del universo, uno se da cuenta de que hasta el universo tiene un fin. Y en ese fin, obviamente, el planeta Tierra es uno, ¿no? Es parte de ello. Pero ya, eso te lo contaré más adelante. Mira, cuando hablamos de lo que es la materia, nosotros nos ponemos a pensar, profesor, en el universo existen dos cosas, ¿no? Lo que es materia y lo que no es materia. Cuando te hablo de acerca de lo que es materia, ¿qué significa que es materia? Materia es todo lo que va a ocupar un espacio, va a ocupar un lugar en el espacio. Eso es materia. Cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio. Por ejemplo, mi cuaderno. Mi cuaderno será una materia, ¿es algo material? Por material, ¿te das cuenta? Materia, material. ¿Esto es materia? Ocupa un lugar en el espacio, ¿sí o no? Luana Balbín, ¿es materia? Claro que sí, profesor, yo también soy materia. El peine, ¿es materia? También es materia, ¿sí o no? La pregunta es, ¿todo lo que existe es materia? ¿O hay algunas cosas que no se pueden juzgar con los criterios de la materia? Los principios de la materia. ¿Tú qué dices? ¿Habrán algunas cosas que no se pueden pensar a través de la materia? A ver, si yo te pregunto, por ejemplo, mira, si yo te digo, dame un ejemplo de algo que no sea materia. Habitualmente, ¿qué pensamos? Un fantasma, profesor.
¿Sí o no? Un fantasma no ocupa un lugar en el espacio. Cierto. Pero, ¿qué otra cosa, profesor? Mira, otra cosa que no sea materia podría ser también el pensamiento. ¿El pensamiento ocupa un lugar en el espacio? Las emociones, tus ganas de querer Tampoco. superarte. O sea, si te das cuenta, no todo lo podemos explicar a través de la materia. Hay muchas cosas que no podemos explicar a través de la materia. Por eso es que aún nosotros decimos que estamos hablando de leyes, perdón, de teorías. Si nosotros supiéramos de que solamente existe la materia, eso ya no sería una teoría, sería una ley, recuerda. Muy bien, con esto, ¿qué intento decirte? El día de hoy vamos a hablar acerca de solamente la materia. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros podemos estudiar, porque lo no material, ¿cómo lo vamos a estudiar? Si no lo podemos ni siquiera ver, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir, no se puede. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la materia, ¿de acuerdo? ¿Qué era la materia? Recuerda que la materia va a ser cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio. Una uña, un ojo, un ser humano, una planta, lo que sea. Todo ocupa un lugar en el espacio. Yo les consulto, yo les doy una pista todavía para que tú te das cuenta de esto. ¿Sabes cómo también te vas a dar cuenta de que un objeto o cualquier cosa puede ocupar un lugar en el espacio? Porque cualquier objeto, ¿sabes lo que produce? Sombra. Por ejemplo, acá está el profesor Yair y acá sale el sol. ¿Qué va a producir a la zona de la derecha? Una sombra, ¿sí o no? Una sombra, ¿sí o no? Y acá se ve el profesor Yair, ¿sí o no? ¿Cierto? Su sombra. O sea, profesor, yo te doy una pista. Si tú quieres saber qué cosa es material, tú solamente tienes que preguntarte, ¿eso que tú estás pensando produce sombra? Si no produce sombra, no puede ser material. Y si produce sombra, sí. Yo les consulto, y con esto ya avanzamos con la explicación. La ceniza, cuando tú quemas un producto, ¿sí o no? ¿Qué bota? Una especie de humito, ¿cierto? Ese humo produce sombra. Ah, es que eso tú no lo vas a poder explicar, ¿sabes por qué? Porque nunca has hecho ese experimento. No lo puedes explicar. Cuando terminemos esta clase, yo te recomiendo hacer eso. Busca un papelito, papel nomás, un poquito de papel. Ponte cerca hacia una especie de pared y quema ese papel. Y fíjate la dirección donde está tu pared. Fíjate si ese papel al ser quemado, produce sombra. ¿Por qué te digo esto? Para que te das cuenta de que hasta el humo ocupa un lugar en el espacio. ¿Te das cuenta? Y eso te vas a dar cuenta cuando hagas este experimento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, obviamente sí produce, por eso te estoy mandando a hacerlo, pero mejor es que tú lo experimentes para que tú mismo te das cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ciclos de la materia. Ustedes me dijeron, ¿cuántos ciclos tenemos en la materia? ¿Tres? Tres. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. Ahí está, el gran Leonel, ¿no? Sólido, profe. ¿Qué más? Líquido, ¿no? Líquido. Y el último, Gracioso. habitualmente pensamos que es gaseoso, ¿no? Pero aunque no lo creas, no solamente es gaseoso. Algunos también prefieren decirle no gaseoso, prefieren decirle vapor de agua o vapor, el vaporizante, ¿no? Estado vaporizante. ¿Por qué? Porque mira, tú cuando, imaginemos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo habitual? Es el agua, ¿sí o no? Con el agua podemos encontrar los tres estados, ¿cierto? Es el más fácil. ¿Cuándo encontramos el agua en estado sólido? Tú sabes, ¿sí o no? Cuando hay nieve, granizo, ¿no? Etcétera. ¿Cierto? Ahí está en estado sólido, ¿por qué? Porque está solidificado, ¿no? Por eso se le llama sólido, ¿no? Porque se ha hecho solidificado, ¿no? Se ha hecho un cubito de hielo. En estado líquido es cuando la temperatura está ambiente, ¿sí o no? El agua está en su temperatura adecuada.
Pero, ¿qué pasa en estado gaseoso? ¿Acaso el agua se hace gas? ¿El agua se puede hacer gas? Recuerda que una cosa es el gas y otra cosa es el vapor. El gas es un material que es más o menos como te podría decir qué cosa. El gas es un material que solamente se expande. Se expande, o sea, no tiene una forma. El gas no tiene forma, el gas se expande, ¿cierto? Para todos lados. Pero tú cuando hierves tu agua, el agua al momento de evaporarse, porque por eso se llama vapor, ¿sí o no? Porque se está evaporando, ¿el agua se expande para todos lados o siempre va hacia una dirección? ¿Sí o no? Te das cuenta de que, por eso, tú lo vas a encontrar, recuerda, como gaseoso, lo más habitual, pero si no lo encuentras como gaseoso al tercer estado, ¿cómo lo vas a encontrar? Como vapor. ¿Listo? Te lo digo esto para que no lo tengas, para que no te estés perdiendo más adelante. Con esto estamos explicándolo bien esta introducción, ¿cierto? No hay ninguna pregunta hasta el momento, ¿cierto? ¿O sí? Pasamos a lo bueno. Mira, en el universo vamos a hablar solamente del planeta Tierra, ¿ya? Porque es el que nos interesa. En el planeta Tierra, tú sabes que el planeta Tierra se ha hecho a través de diferentes etapas, diferentes desarrollos, ¿sí o no? Tú sabes que fue la primera, la teoría del Big Bang, ¿te acuerdas? Cuando supuestamente hubo una gran explosión, en esa explosión los planetas comenzaron a más o menos, ¿no? Ubicarse, ¿no? Se generó lo que es el Sol y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra nosotros vamos a encontrar tres de los compuestos más importantes que existen en el universo. Yo te pregunto, ¿cuál crees que sean los tres compuestos más importantes que hay en el universo? Que es imprescindible para todos nosotros. Hablemos solamente de la Tierra, ya no del universo. ¿Cuáles son los tres componentes más importantes en la Tierra? ¿Qué dirías ustedes? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Los escucho. ¿El oxígeno? El oxígeno, profesor. Claro, muy bien, Kiarita. El oxígeno, ¿sí o no? Y ese es el más fácil, ¿sí o no? Ahora te faltan dos. ¿Cuáles serán esos dos últimos? El nitrógeno, sí, 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 el nitrógeno. El nitrógeno va a ser muy importante y te lo voy a explicar por qué. Porque el nitrógeno va a ser prácticamente la primera etapa en donde se va a obtener el oxígeno. El nitrógeno es prácticamente el oxígeno exagerado, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, ¿sabes lo que te falta? El tercer compuesto es el carbono. Estos tres compuestos, oxígeno, nitrógeno y carbono, son los más importantes para la vida. Y te lo voy a explicar. Observa. Mira, ayúdame con la lectura, por favor. Joaquín, empieza. Joaquín. Ah, no, es que me tapa esto de red. Es que estoy en el celular. Ya. El oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el agua se encuentran circulando en los ecosistemas a través de todos los seres vivos. Por esta razón nunca se acaban. Los ciclos de la materia o ciclos geoquímicos comienzan con la actividad de los productores, las plantas, que realizan la fotosíntesis. Luego, los consumidores, los animales, finalmente, los descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Muy bien, Joaquín. En pocas palabras, ¿qué te están diciendo? Prácticamente esto es un ciclo. Y cuando te digo que algo es un ciclo, ¿qué significa? Lo siguiente, mira. Si este es el inicio del ciclo, significa que va a dar todo un giro y va a volver siempre al inicio. Por ejemplo, nosotros, el ser humano, inicia teniendo vida, ¿sí o no?
Pero al final, ¿en qué va a acabar todos los seres humanos? Perdiéndola, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso es un ciclo. Todos somos parte de este ciclo de la vida, ¿no? Y en este caso te está mencionando cómo justamente se van a relacionar estos seres vivos. Recuerda que empiezan con los productores, que son las plantas, ¿sí o no? Ellos te van a producir lo que tú necesites para sobrevivir. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los consumidores, ¿cierto? Hay algunos que producen, hay otros que consumen. Nosotros somos parte de los consumidores, ¿cierto? Y al final nadie se escapa de qué? De que al final les llega la muerte a todos. ¿Y quién se encarga de que nuevamente nosotros volvamos a ser parte de la tierra? Pues los descomponedores. Es un ciclo que nadie puede evitar. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fotosíntesis. Mira, ¿alguien sabe cuál es la diferencia? Profesor. Dime. La gente dice de que cuando muramos, o sea, vamos a estar, o sea, en el cielo, pero, o sea, dicen que hay dos opciones. Número uno, estás en el cielo por unos, o sea, por unos años y reencarnas, o es que pues, te quedas todo el tiempo en el cielo. Recuerda que eso va a ser dependiendo a las filosofías religiosas que tienen las diferentes personas. Hay algunas que creen en la reencarnación, hay otros que creen que no, que no reencarnas, ¿no? Más bien ya estás en otra nueva vida. Pero bueno, ahí ahorita no quiero meterme ahí porque nos vamos a distraer. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, de la fotosíntesis, que es también mira, te vas a dar cuenta que es un ciclo. ¿Alguien sabe qué significa fotosíntesis? ¿O qué era la fotosíntesis? Aunque esto ya lo hablamos en el pasado, pero vamos a ver si recuerdo. ¿Saben qué es la fotosíntesis? Sí. Ya, ¿qué cosa es, Joaquín? Lo que da el color a las plantas. Le da color a las plantas, me dice Clarita. Cerca. Cuando cuando las plantas adquieren dióxido de carbono y botan oxígeno. Ya, ahí estamos muy cerca. Si te das cuenta, según la respuesta de Joaquín, la fotosíntesis consiste en una forma de respiración, ¿sí o no? En pocas palabras. Yo quiero que tú sepas algo, ¿ah? Porque también esto es una información muy importante. Todos los seres vivos respiran, definitivamente. Entre ellos están los humanos y las plantas, ¿sí o no? Ahora, nosotros tenemos la idea, pues, ¿no? De que mientras más plantas tenemos, mejor, porque van a botar más oxígeno, ¿sí o no? Pero eso es falso. Las plantas no están produciendo oxígeno las 24 horas del día. Las plantas respiran como un ser humano ordinario. Así es. Pero ¿en qué momento las plantas, profesor, entonces producen oxígeno? Porque en algún momento ustedes habrán escuchado eso, ¿sí o no? De que las plantas producen oxígeno. Pues eso ocurre solamente cuando se da la fotosíntesis. Y para que se pueda producir la fotosíntesis, ¿qué es importante? Esto es lo más importante, la luz del sol. Si no hay luz del sol, la planta no realiza fotosíntesis. ¿Qué significa? Recuerda, respiración ordinaria o la respiración celular, ¿en qué consiste? Yo absorbo oxígeno y expulso dióxido de carbono, ¿sí o no? Esa es una respiración normal. Pero cuando te hablo de fotosíntesis es lo contrario. Tú absorbes el dióxido de carbono y expulsas el oxígeno. Pero eso solamente lo hacen ¿quiénes? Las plantas. ¿Y qué es necesario para que esto se produzca? Que haya luz del sol. Yo les pregunto, ¿será una buena idea llenar tu cuarto con plantas para que en las noches supuestamente te llenes de oxígeno? ¿Será buena idea llenar tu cuarto con plantas? Obviamente que no, porque si tú llenas tu cuarto con plantas, no te estás llenando de oxígeno, te estás llenando de dióxido de carbono porque las plantas solamente producen oxígeno de día, nunca de noche. ¿De acuerdo? Mira, y ahora con eso ya te lo explico esto. Por eso, chicos, hay muchos mitos que tenemos que superar, ¿no? El mito de que, por ejemplo, las plantas producen oxígeno y botan dióxido de carbono. Eso es cierto, pero no es todo el día y ya te estoy explicando por qué. Hay ciertos momentos donde produce la fotosíntesis y la gran mayoría respira de manera normal. Por ejemplo, mira,
¿Qué te dice? Para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, obviamente necesita agua y sales minerales, ¿no? Porque sin eso no va a poder tener las condiciones, los nutrientes necesarios para que se pueda realizar, ¿no? ¿Qué más? Tiene que absorber el dióxido de carbono que se obtiene a través del aire, recuerda. Y por último, mira, la energía obtenida del sol. Profesor, o sea, ¿no se puede producir fotosíntesis cuando no hay sol? ¿O solamente se produce fotosíntesis cuando hay? Cuando hay. Solamente cuando hay sol se produce fotosíntesis. Aquí, por ejemplo, te están mostrando, por ejemplo, mira, cuál es la forma en la cual se produce. Mira, si te das cuenta, están utilizando las siglas, ¿sí o no? CO2, ¿qué significa? Dióxido de carbono. H2O, H, hidrógeno, O, oxígeno. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Eso qué forma? Agua. Dióxido de carbono más el agua más la luz del sol, ¿qué pueden producir? Glucosa y el oxígeno. Profesor, ¿qué es la glucosa? Recuerda que la glucosa va a ser una especie de sustancia que las plantas es donde van a almacenar sus nutrientes. Y el oxígeno es lo que va a producir. O sea, la planta no solamente va a producir oxígeno, sino que de paso va a producir sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. No todos los seres vivos hacen este proceso. Las plantas es una excepción. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto te voy a explicar. Mira, observa, por ejemplo, mira acá. Bueno, ya no es necesario explicarte porque creo que ya quedó claro, ¿cierto? Muy bien. Hablemos entonces acerca de cada uno de los ciclos de estos elementos que estamos trabajando el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del ciclo del carbono, mira. ¿Qué dice? En este ciclo incorpora los procesos naturales como emanaciones volcánicas, la fotosíntesis, la respiración y la combustión o quema de petróleo que libera carbono en el ambiente. Cuando hablo de carbono, ¿qué significa? Recuerda, va a ser una especie de elemento químico que se va a obtener a través de estos ejemplos, ¿no? ¿Cómo tú obtienes carbono? A través de la respiración, ¿no? Uno respira y bota dióxido de carbono. Cuando el volcán explota, ¿no? También bota una gran cantidad de carbono, ¿no? ¿Qué más? Cuando tú quemas algo, ¿no? Cuando tú quemas algo, ¿no? Por eso se dice carbón, ¿sí o no? Ahora ya sabes por qué es carbón, ¿sí o no? Porque tiene que ver con carbono, ¿cierto? Porque es algo que se está quemando. Ahora, dice, el ciclo comprende estos pasos. Mira, por ejemplo, en la fotosíntesis, tú sabes en qué consiste la fotosíntesis, tú sabes que es la absorción del dióxido de carbono, ¿para qué? Para que de alguna manera el aire pueda dar, a ver qué dice, en la fotosíntesis las plantas toman el CO2, dióxido de carbono del aire para formar azúcar y eliminar el oxígeno. ¿Listo? Ese es el primer ciclo, ¿no? En la fotosíntesis, claro, en la fotosíntesis, cuando la planta absorbe el carbono y expulsa oxígeno. Y de paso, tú sabes, pues, ¿no? Azúcares que es bueno para la planta. Algún beneficio debería tener, claro, pues no nos vamos a poner a molestar por eso. Pues, ¿no? La segunda, recuerda, al respirar tú también estás produciendo carbono, ¿no? La respiración, claro. ¿Qué nosotros expulsamos cuando respiramos? El dióxido de carbono que tenemos dentro del cuerpo. Nosotros producimos dióxido de carbono y es lo que expulsamos. ¿Cómo te das cuenta? Recuerda, el carbón tiene las características de ser caliente. Y ya sabes, pues, ¿no? El experimento de ponerte la mano adelante de la boca y expulsa el aire en tu mano, vas a sentir un aire caliente. Carbono, carbono. Al alimentarse, mira, los animales y los humanos utilizan el azúcar de las plantas y eliminan el CO2. Sí, si tú comes un alimento, cualquier sea el alimento, ese alimento tú no solamente estás comiendo de repente un pollo, el pollo está hecho también de carbono, pero no carbono quemado, ¿ah? Sino el pollo, de sus características, de sus elementos, tiene carbono. El detalle es, ¿tú crees que vas a absorber el 100% del carbono del pollo? No. ¿Qué pasa con los desechos? Los desechos los vas a expulsar, ¿sí o no? Si nosotros viviéramos en el aire libre, imagínate que no haya sociedad, ese desecho quedaría en la tierra, ¿sí o no? Y tú sabes que prácticamente los desechos, ¿qué son para la tierra? ¿No son fertilizantes?
¿Te das cuenta cómo es que se comprende este ciclo? ¿Mm? Mira, los restos de plantas y animales también liberan el CO2 y vapor de agua por acciones de hongos y las bacterias. Cuando un ser vivo se está pudriendo, produce carbono. Cuando un volcán explota, produce carbono. ¿De acuerdo? Hasta el momento, mira cuántos productos, cuántos ejemplos producen carbono en el medio ambiente. Si te das cuenta, todo produce carbono. ¿De acuerdo? En cambio, mira, cuando hablamos de lo que es el oxígeno, la diferencia, ¿no? La diferencia es que el oxígeno, ¿dónde lo podemos encontrar? Recuerda, el oxígeno lo vas a poder encontrar en cualquier parte de la corteza terrestre, ¿no? En los océanos, en la atmósfera como el gas, ¿no? Como un gas como tal, ¿no? Recuerda que el agua tiene oxígeno, pero obviamente ese oxígeno solamente ¿quiénes lo pueden sacar el oxígeno del agua? Aquellos que tienen branquias, por ejemplo, ¿sí o no? Los peces tienen branquias. ¿Y por qué les sirven las branquias? Porque a través de las branquias el agua ingresa. ¿Y qué es lo que saca del agua? El oxígeno. El pez no necesita salir, ¿sí o no? ¿Para qué necesita si saca el oxígeno del agua? Ah, Aparte, profe, si el pez sale, el pez se ahoga. claro. Es que justamente nosotros en este ambiente como tal, en donde tú estás, tú solamente aquí ves O2, oxígeno. El pez no tiene no tiene la capacidad de poder absorber este oxígeno, ya que no tiene pulmón. Nosotros sí tenemos pulmón, por eso sí podemos respirar este aire. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice? Recuerda que el oxígeno nosotros lo vamos a encontrar en la atmósfera como gases, ¿no? Como cortezas, ¿no? Entre otras cosas. Dice, el ciclo comprende estos pasos. Recuerda que el oxígeno es liberado mediante la fotosíntesis, creo que no es necesario explicarte esto. Todas las plantas producen fotosíntesis y eso significa que van a expulsar oxígeno. Recuerda algo, el 70% del oxígeno obtenido en el universo, en el planeta Tierra, ¿sabes de quién es la culpa? No es de los bosques, es de las algas. Las algas marinas son las que se han encargado de que tu planeta Tierra tenga el 70% del oxígeno que tienes. Las algas en el mar producen una gran cantidad de oxígeno. En fin, eso es un detalle nomás. Recuerda, los organismos heterótrofos absorben oxígeno mediante la respiración. ¿Te acuerdas que era heterótrofo o autótrofos? ¿Te acuerdas cuál era la diferencia entre autótrofos y heterótrofos? Muy simple, tiene que ver con la forma en la que comen. Los autótrofos pueden producir su propio alimento. Seres autótrofos producen su propio alimento. Los heterótrofos, si los ¿No producen su autótrofos, propio alimento? claro, si los autótrofos, profe, producen su propio alimento, los heterótrofos no pueden producir su propio alimento. ¿Qué significa? Que necesitan conseguirlo de otro lugar. ¿El ser humano es autótrofo o heterótrofo? Con lo que te estoy indicando. Dime, Carita. Heterótrofo. Heterótrofo, claro, porque nosotros no podemos conseguir nuestro propio alimento, ¿no? Hay algunos seres que sí, por ejemplo, las plantas. Las plantas son autótrofos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellas producen su propio alimento. ¿Mm? ¿Qué más? El oxígeno es utilizado en la formación del agua y el CO2. Claro, recuerda que el agua está conformado de oxígeno, el aire está conformado de oxígeno, la atmósfera está conformada de oxígeno. El dióxido de carbono también tiene oxígeno. ¿Por qué? Porque se ha mezclado el carbono con el oxígeno y cuando tú mezclas carbono con oxígeno, ¿qué forma? Dióxido de carbono. Y aunque no lo creas, el oxígeno es el elemento más dañino para la Tierra. ¿Sabes por qué? Porque el oxígeno puede hacer lo que, a ver, no sé cómo te lo puedo explicar, pero hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si tú tienes un metal, y lo sumerges en el agua durante mucho tiempo? ¿Qué pasa con ese metal?
¿Se oxida? Se oxida. Si se oxida ese metal, ¿significa que el metal tiene más fuerza o menos fuerza? Menos fuerza, por lógica, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que cuando hablamos del oxígeno, recuerda que el oxígeno va a ser ese material que prácticamente va a oxidar cualquier tipo de producto, elemento o lo que exista. Por eso cuando hablamos de la mezcla entre carbono y oxígeno, estamos hablando de dióxido, ¿no? De oxidar. ¿Te das cuenta? Porque el oxígeno oxida. ¿Qué más? Liberación del oxígeno a partir de los cuerpos de agua y por la acción de las bacterias y hongos descompuestas. Claro, cuando los hongos también, ¿no? Los hongos también se pueden producir lo que es el oxígeno a través de su descomposición. No hay problema. El último es el nitrógeno, lo que justamente me estaban mencionando, ¿no? El nitrógeno, profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde lo encuentro? Mira, el nitrógeno lo vamos a encontrar como gas. El nitrógeno sí es un gas, no es un vapor. El nitrógeno sí es un gas porque lo vamos a encontrar en todas partes, ¿de acuerdo? En el aire especialmente. Y no puede ser consumido por organismos hasta que sea transformado. Antes de que tú puedas consumir nitrógeno, tienes que adaptarlo. Por ejemplo, mira, las bacterias toman el nitrógeno del aire y lo transforman en nitratos y amoníaco, que son absorbidos por las plantas para elaborar las proteínas. Mira, hagamos algo. Te voy a explicar esto con un videíto, ¿de acuerdo? Porque si no te voy a aturdir. Un videíto para que de alguna manera podamos salir de lo habitual. Te lo explico, te lo voy a nombrar y empezamos con el video. Son utilizadas por los animales herbívoros para su alimentación y producción de la carne, ya. Cuando mueren los organismos, devuelven el nitrógeno. Ya, dice que el nitrógeno está en el ser vivo, ¿cierto? En pocas palabras te están diciendo eso, ¿cierto? El nitrógeno lo encontramos en los seres vivos, listo. La pregunta es, ¿cómo llegaron a los seres vivos y cómo salen de los seres vivos? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo el nitrógeno llegó al ser vivo y cómo va a salir del ser vivo para ser utilizado nuevamente por la Tierra? Eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien, les pongo entonces el primer video. A ver, a ver. ¿Cuánto dura? Sí, sí hay tiempo. Atentos. El carbono es un elemento esencial para la existencia de los organismos vivos, presente en todas las biomoléculas y con aplicaciones industriales relevantes. Está almacenado en la atmósfera, aire, como moléculas de dióxido de carbono, en la hidrosfera, agua, en forma de carbonato, y en la litosfera, suelo, presente, por ejemplo, en el carbón y el petróleo. La sucesión de transformaciones que sufre este elemento a lo largo del tiempo se denomina ciclo del carbono. Veamos cómo es. En la fotosíntesis, los productores, por ejemplo los vegetales, toman dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico en sus tejidos, produciéndose liberación de oxígeno. Este proceso necesita de luz solar. Al alimentarse, los seres vivos transfieren el carbono orgánico a los distintos niveles de la cadena alimentaria. Al respirar, devuelven el carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, proceso que requiere de oxígeno. La actividad volcánica y la del hombre con la utilización de combustibles fósiles también devuelven dióxido de carbono a la atmósfera. Como podemos ver, el ciclo del carbono es fundamental para los seres vivos, dado que la producción de alimentos depende de él. Muy bien, este es el carbono, ¿no? Ya, el carbono. Ahora te voy a hablar. Facilita el carbono, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta de que prácticamente el carbono está en todo, pero en diferentes formas, ¿no? Y prácticamente es parte de nosotros, ¿no? Nosotros también estamos hechos de carbono, ¿de acuerdo? Nuestros huesos están hechos de carbono, los músculos están hechos de carbono. Es un elemento de nosotros. Muy bien, escúchame chicos, nos falta un minuto y quiero también compartirles este videíto, pero si les comparto ahorita, se va a cortar. ¿Les parece si ingresamos al mismo link y les comparto inmediatamente la explicación del nitrógeno? ¿Sí? Muy bien, los espero entonces, no demoren por favor.